Filipenses en el capítulo 2 y fíjate lo que dice el versículo 15. Te lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables, hijos de Dios. Reina Valera 60 dice, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes, en esa generación maligna y perversa, ustedes están en medio y resplandecen como luminares en el mundo. Yo quisiera a partir de hoy, hermano, de este domingo, y tal vez no van a ser todos los domingos seguidos, pero yo quisiera comenzar una serie de enseñanzas para ustedes que yo he titulado Curso de Formación Cristiana. Y cada domingo vamos a ver un tema referente a ese curso de formación cristiana. Y en ese curso, mi propósito o mi plan para ustedes, o el objetivo de ese curso, sería aprender a cómo comportarnos y cómo obedecer la palabra de Dios. Ese curso, el objetivo de ese curso sería reconocer pecados y faltas que nos estorban para tener una vida cristiana victoriosa. ¿Por qué? Porque no podemos alumbrar en este mundo, como la cita que acabamos de leer, si Dios no transforma las áreas débiles de nuestra vida. Solamente con una vida transformada, obviamente por el poder del Espíritu Santo, es que podemos vivir de una manera, como dice la cita que acabamos de leer, de una manera irreprensible, sin mancha o intachable en este mundo. Y eso, fíjate bien, no depende de nosotros, porque Dios es el único que puede hacer la obra en el corazón. Dios es el único que puede hacer la obra en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras actitudes. Pero nosotros debemos reconocer y estar dispuestos a que Dios nos cambie y nos transforme en esas áreas débiles que cuestan trabajo para cambiar nuestra vida. Ahora, de una vez de antemano te digo que vamos a pisar muchos callos, ¿no? Y que algunos de los que estamos aquí, lo que voy a hablar en esta serie de predicaciones o en esta serie de enseñanza, nos va a doler y nos va a chocar un poquito, pero eso está bien. A lo mejor te vas a incomodar, pero eso está bien para que el Espíritu Santo te acomode. Si te incomoda, pues que entonces el Espíritu Santo te acomode y entonces poder decir, ¿sabes qué? Esto me choca, esto me duele, esto me cae mal, que me lo digan, pero pues al final de cuentas tienes razón. El Espíritu Santo me está hablando, Dios me está hablando y yo necesito reconocer esta área débil en mi vida para cambiar, ser transformado y empezar a caminar de una manera totalmente distinta en mi caminar con el Señor. Entonces, hoy voy a comenzar hablando acerca del contentamiento contra la codicia. Y cada domingo voy a ir tocando diferentes temas, más o menos así como este. ¿Está bien? Entonces, mi predicación esta mañana dentro de la enseñanza del curso de formación cristiana se trata de el contentamiento contra o versus la codicia. Y de alguna manera, hermano, entrando ya en materia, la mayoría de nosotros hemos codiciado o envidiado algo o a alguien. Algunos han codiciado en un nivel muy bajo, casi imperceptible, ¿no? Algunos otros pues no mucho, ¿no? Y de repente hay cierta envidia o cierta codicia, y otros tal vez han codiciado o han envidiado de una manera más fuerte, más profunda, tanto que han acarreado problemas a sus vidas. Ahora, sin importar cuál sea el nivel que hemos tenido de codicia o de envidia, hoy vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto y cómo podemos vencer el porcentaje mínimo o mediano o alto de codicia o de envidia que tengamos. Y entonces yo quiero que vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Lucas y vamos a buscar el capítulo 12. Y fíjate lo que dice en el versículo 15.
Y les dijo Jesús, ¿verdad? Miren y guárdense de toda avaricia. Otra palabra ahí también sería codicia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Fíjate, Jesús enseña, hermano, que debemos guardarnos de todo tipo de avaricia, porque la verdadera felicidad no depende de las condiciones materiales o de lo que tenemos o de lo que no tenemos, ¿no? Pero antes de hablar de la codicia, yo quisiera más bien definirte qué es el contentamiento, porque sería lo opuesto a la codicia, ¿no? Entonces, la definición bíblica de contentamiento es el poder descansar en Dios como nuestro sustentador. Contentamiento sería la liberación de la preocupación sin importar cuál sea la situación. Contentamiento es el resultado de tener fe. Contentamiento es el resultado de creerle a Dios al entender que Él es nuestro pastor, que Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor, y tiene cuidado de cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué contentamiento? Porque lo contrario al contentamiento sería la codicia. Y la definición de codicia es, fíjate, un deseo ardiente o apasionado de poseer muchas cosas, especialmente, pero no necesariamente, riquezas o bienes. Ahora, ve conmigo, muy importante, Éxodo, en el capítulo 20. Encuentras ahí en ese capítulo los 10 mandamientos. Y en esos 10 mandamientos, el último mandamiento en el versículo 17 es precisamente contra la codicia. Dice allí en el verso 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás tampoco la mujer de tu prójimo, no codiciarás a su siervo, no codiciarás a su criada, no codiciarás, ahí dice su buey, su asno, ahora sería su carro, su moto. No codiciarás cosa alguna, o sea, nada de lo que tenga tu prójimo. No codiciarás, u otra palabra sería ahí también, no envidiarás, ¿no? Ahora, el verbo traducido ahí como codiciar en Éxodo capítulo 20, verso 17, en el hebreo significa un deseo desordenado, egoísta e indomado de poseer lo que no es nuestro. Pero la palabra también en el hebreo habla de tener envidia, de tener un anhelo secreto que surge del deseo de tomar o de tener lo que no nos pertenece. Entonces, de lo que Dios está hablando allí en los 10 mandamientos, específicamente en Éxodo capítulo 20, verso 17, es una prohibición contra ser codicioso, en contra de ser envidioso, pero también en contra del pensamiento o de la actitud de insatisfacción por lo que se tiene. Cuando yo estoy insatisfecho por lo que tengo, es que codicio. Cuando yo estoy insatisfecho por lo que tengo, es que envidio. Ahora, escucha, cuando yo estoy insatisfecho por lo que soy, también voy a envidiar y también voy a codiciar, porque yo soy chaparrito, o soy gordito, o soy flaquito, o no tengo ojos de color, o soy morenito. Entonces codicio o envidio al que es gordito porque yo soy flaquito, o al que es flaquito porque yo soy gordito, o al que tiene pelo porque yo no tengo, o al que tiene ojos azules porque yo los tengo negros, o al que es blanco porque yo soy moreno. ¿Te das cuenta qué amplio es, ¿no? el deseo de codiciar o de envidiar? Entonces, cuando estamos codiciando, estamos rechazando esa actitud de contentamiento porque estamos insatisfechos con lo que tenemos o con lo que somos, y estamos de alguna manera rechazando esa actitud de contentamiento o la gratitud a Dios por lo que nos ha dado o por lo que tenemos.
Cuando yo estoy agradecido, cuando yo tengo un espíritu de contentamiento, yo le digo al Señor, Señor, gracias porque me hiciste de esta medida, ¿no? Porque mido tanto, porque soy así delgado, o porque soy así gordito, o porque no tengo pelo, o porque tengo mucho pelo, o porque tengo ojos negros o ojos de color, o porque soy moreno o soy blanco, porque tengo esta casa, porque tengo esta familia, porque tengo este carro, porque tengo este trabajo. Gracias. Y eso sería una actitud de contentamiento. Y eso echaría fuera de nuestras vidas toda codicia y toda envidia. Fíjate, podemos codiciar, ya que entramos en esto, ¿verdad? Podemos decir que podemos codiciar bienes materiales, casa, carros, viajes, lujos. Pero también podemos codiciar personas, como por ejemplo la esposa o el esposo o los hijos de otro. Yo como quisiera tener esos hijos, ¿verdad? Que sí son obedientes, que sí se sujetan, que sí estudian, ¿no? Yo como quisiera tener esa esposa que sí hace buenos frijolitos, ¿verdad? Y le hace carnita con chile y salsa verde, ¿no? Y estoy codiciando algo. Tal vez no le estoy codiciando físicamente, pero estoy codiciando su aptitud culinaria, ¿no? Su aptitud de cocinera. Ahora, el problema es que también podemos codiciar la apariencia física, como te decía hace un momento, de las personas que aparecen sobre todo en las redes sociales o en las películas o en las series y aparecen como, entre comillas, perfectas. Y el problema es que esa gente perfecta, entre comillas, te das cuenta que también tiene problemas, también se divorcian, también van al psicólogo, también viven deprimidas y también terminan suicidándose. Aunque son perfectas físicamente, aunque viven en una casa con 40 recámaras y están casadas con un supermodelo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, porque la vida del hombre no depende de los bienes que poseen, mucho menos de su apariencia física o de si se casan con una supermodelo o un supermodelo. Yo te voy a dar varios ejemplos bíblicos de personas que tuvieron problemas con la codicia. ¿Está bien? Y vamos a comenzar con el primero. El primero es Acán. Acán, si tú te acuerdas de él, aparece allí en el libro de Éxodo y dice, no, perdón, de Josué, y dice que tomaron la tierra de Jericó, la ciudad de Jericó, ¿verdad? La conquistaron y después quisieron ir contra Acán contra Jaí, ¿verdad? Y ya no pudieron tomarla, los derrotaron, aunque era una ciudad muy pequeña, muy insignificante, y entonces ahí se ponen a llorar, y entonces Josué le pregunta al Señor, ¿qué está pasando? Y entonces Dios le dice, pues es que tomaron del anatema, tomaron de lo que yo les dije que no deberían tomar. Entonces Josué dice, pues revélanos quién fue, y el Señor se los revela y muestra que era este hombre llamado Acán. Y si vas conmigo, por favor, a Josué, en el capítulo 7, fíjate lo que dice el versículo 21, cuando le preguntan a Acán, Acán, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿No? Porque esto pues obviamente Acán lo había hecho en secreto, nadie sabía, pero Dios sabía. Entonces le dicen, Acán, ¿qué hiciste? Y entonces Acán empieza, pues ya que fue descubierto, ¿no?, a confesar su pecado. Y entonces en el versículo 21, Josué capítulo 7, verso 21, dice Acán, pues vi entre los despojos, fíjense, número 1, un manto babilónico muy bueno. De muy buena calidad, ¿verdad? Número 2, 200 siclos de plata. Y número 3, un lingote de oro de peso de 50 siclos. Vi estas tres cosas y las codicié, dice Acán. Y tomé, y he aquí que están escondidas debajo de la tierra en medio de mi tienda. Y el dinero está allí también debajo de ello. Ahora, el pecado de Acán, hermano, fue precisamente ese, la codicia. Por eso fue que tomó lo que no era suyo, lo que no le pertenecía. Aquí el problema es que lo que codició le pertenecía a Dios, porque el Señor había ordenado, el Señor había dicho que no debían tomar nada de Jericó, porque todo lo que había en esa primera ciudad debía ser para Dios. Hago un paréntesis aquí nada más y yo les advertí que iba a pisar callos.
¿Será, hermano, que cuando estamos codiciando el diezmo le estamos robando a Dios lo que es de Dios? ¿Será que cuando codiciamos el 10% le estamos quitando al Señor lo que le pertenece a Él y podemos caer en maldición? Bueno, de hecho la Biblia lo dice en Malaquías, ¿verdad? Malditos son con maldición porque me han robado a mí. ¿En qué te hemos robado?, le preguntan al Señor, y el Señor les dice: en que tomaron lo que era mío. Acán tomó lo que era de Dios, porque Dios les dijo: esa primera ciudad son mis primicias. Ustedes van a conquistar toda la tierra de Canaán, van a tomar todas las ciudades, y todas las ciudades ustedes las van a poseer. Todo lo que haya en esas ciudades, oro, plata, animales, casas, todo eso ustedes se lo van a quedar. Pero esta primera ciudad, Jericó, de esa no van a tomar absolutamente nada, porque esas son las primicias y eso me pertenece a mí. Y Acán estaba tomando algo que le pertenecía a Dios. Y déjame decirte, hermano, lo mismo que con Acán sucede con nuestras vidas y familias cuando codiciamos o envidiamos lo que no es nuestro, lo que le pertenece a Dios o lo que le pertenece a otras personas. Fíjate, ve conmigo, te voy a mostrar un ejemplo del Nuevo Testamento, Hechos en el capítulo 5. Bueno, no vamos a leer todo, pero del versículo 1 al versículo 11 nos cuenta la historia, no la leas todavía, pero nos cuenta la historia de Ananías y de Zafira, un matrimonio que se dejaron llevar por la emoción del momento, porque lo que estaba pasando en ese momento en la iglesia en la primera iglesia, es que todos estaban dando. Había un avivamiento tan fuerte y tan real, hermano, que todo el mundo estaba poniendo delante de los pies de los apóstoles herencias, casas, terrenos, dinero, para que todo eso no se le quedara a la iglesia, sino que todo eso se diera para la gente que estaba en necesidad. Y entonces, de tal manera que ahí en el libro de los Hechos dice que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos veían por las necesidades de todos. Entonces alguien decía: hermano, yo para los pobres quiero dar mi terreno, hermano, yo para los pobres quiero dar mi sueldo, hermano, yo para los pobres quiero dar mi casa, ¿no? Yo tengo 3 carros o 4 carros, entonces uno de esos carros yo lo doy para el hermano que no tenga un carro, ¿no? Y entonces había mucha abundancia, había mucha prosperidad, porque había mucho avivamiento y había un espíritu de dar que se estaba soltando allí en la iglesia, en la primera iglesia, de una manera increíble. Y este matrimonio, Ananías y Zafira, se dejaron llevar por esa emoción y entonces dijeron: nosotros prometemos la venta de un terreno que tenemos por allá por Pátzcuaro, que no vale mucho, pero el terreno que tenemos por allá por Pátzcuaro lo queremos dar para que todo lo que se venda de ese terreno también lo pongamos a los pies de los apóstoles, y los apóstoles lo repartan a la gente con necesidad como ellos crean conveniente. Y dijeron: amén, todo el mundo, amén, gloria a Dios, ¿no? Y se regresaron a su lugar, Ananías y Zafira, pues bien orgullosos, ¿verdad?, de que ellos también habían cooperado y habían prometido algo para el Señor. Se fueron de la congregación ese domingo. Estoy aquí nada más haciendo la historia, ¿no? Se fueron de la congregación y el lunes se fueron para Pátzcuaro, y llegaron a Pátzcuaro y empezaron a ver a un corredor de bienes raíces, ¿verdad? Y se juntaron con alguien, le dijeron: bueno, pues queremos vender este terrenito, ¿verdad? Yo creo que nos van a dar unos 300,000 pesos por él. Y el corredor les dijo: no, ¿cómo creen? Aquí se va a abrir una autopista aquí al lado dentro de unos años. Este terreno no cuesta 300,000 pesos. Por este terreno les van a dar 1,000,000. 1,000,000, ¿sí? Ah, no, vieja, es mucho. Para la iglesia es mucho, para los pobres es mucho. Como yo les he contado a la señora que le dice a su marido, ¿verdad? Voy a ir a Liverpool, ¿me das dinero? Y el marido le da 500 pesos y dice: ay, qué poquito. Pero el domingo están en la iglesia y el marido va a dar 500 pesos de ofrenda y dice: ay, ¿cuánto? Dependiendo para quién es, ¿verdad? Entonces dijeron: no, esto es mucho. 1,000,000 es mucho. Oye, pues nosotros prometimos. Bueno, a ver, Zafirita, era la esposa, ¿no? Zafirita, ¿qué te parece si en lugar de, pues nosotros pensamos que iban a ser 300,000 pesos? ¿Qué te parece si, bueno, lo vendemos de todas maneras, pero de ese 1,000,000 nosotros nos quedamos con 500,000
y damos 500,000. De todas maneras van a salir ganando porque nosotros pensábamos que iban a ser 300,000. Entonces ya les estamos regalando 200,000. En lugar de 300 les vamos a dar 500. Ya va de gane la iglesia, ya van de gane los pobres, ¿verdad? Y nosotros pues no perdemos todo, nosotros también nos quedamos con otros o con los 500,000 restantes. Cuando se dieron cuenta de lo que valía realmente el terreno, hermano, les entró un espíritu de codicia y se echaron para atrás y ya no dieron al 100 como lo habían prometido, sino que se quedaron con una parte de la venta. Y entonces cuando vas ahí a Hechos capítulo 5, en el versículo 3 al 4, pues Dios los descubrió. Voltéame a ver tantito, nadie lo hubiera sabido. Nadie lo hubiera sabido. Ellos hubieran podido haber llegado al siguiente domingo con sus 500,000 pesos, lo hubieran dado, hermanos, vendimos el terreno como lo dijimos hace 8 días, ¿verdad? Vendimos el terreno, aquí está, el terreno costó 500,000, aquí están los 500, y todo el mundo hubiera dicho, gloria a Dios, amén, aleluya, y felices todos, ¿no? Pero Dios se dio cuenta, Dios lo sabía, Dios los había visto. Entonces les dice Pedro, le pregunta Pedro al esposo en el versículo 3. Ananías, ¿por qué llenó? ¿Quién fue, hermano? Satanás. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieras? O la cosa ahí sería para que le intentaras mentir, como si se pudiera, ¿no? Al Espíritu Santo y sustrajeras o quitaras del precio de la heredad. Versículo 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué entonces pusiste esto en tu corazón? Escucha, hermano, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Déjame decirte algo, hermano. Este matrimonio, Ananías y Zafira, se dejaron guiar por su carne, se dejaron guiar por un espíritu inmundo de codicia y de avaricia. Intentaron mentirle a los apóstoles, a la iglesia, a los hermanos, pero a quien realmente estaban tratando de engañar era, según Pedro lo dice ahí, al Espíritu Santo. Lo ilógico de todo esto era que, como Pedro les dice, el terreno era de ellos. Si lo querían vender y quedarse con todo el millón, estaban en su derecho. Era de ellos, era su dinero. Pero ellos lo habían ofrecido voluntariamente, nadie los había obligado, lo habían ofrecido voluntariamente a Dios. Su pecado de codicia los llevó a mentir, su pecado de codicia los llevó a engañar, y la consecuencia, hermano, fue la muerte física de este matrimonio. Déjame decirte esto, hermano, la codicia puede llevarnos a tratar de engañar a los demás para lograr nuestros propósitos o nuestros fines, pero eso solamente va a traer problemas, eso solamente va a traer situaciones difíciles a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra familia y a nuestro matrimonio. Te doy otra historia. Segunda de Samuel, en el capítulo 11, no vayas ahí, pero del versículo 1 al versículo 5, ya lo hemos hablado muchas veces, les he comentado este ejemplo varias veces, es el ejemplo del pecado de David con Betsabé. Y todo comenzó mal, y yo se los he dicho en otras ocasiones, cuando David dio lugar, primero, número 1, a la ociosidad. Pero es interesante que de la ociosidad saltó a la codicia. ¿Qué codició? ¿Dinero? No, era el rey. Él tenía todo el dinero del mundo, él tenía todos los lujos del mundo. Codició a una mujer hermosa, pero casada con un hombre llamado Urías. Y a partir de esta mala decisión de codicia sexual, empezaron los problemas en el reinado de David. Con la codicia vino el adulterio. Tras el adulterio vino la mentira. Tras la mentira vino el engaño, y con el engaño culminó con el asesinato. Escucha, hermano, una mala decisión, una mala actitud como la codicia terminó, después de saltar de pecado en pecado, terminó en un asesinato. Y el resultado fue un desastre moral y espiritual para David y para su descendencia.
Cuando Natán, el profeta Natán, llega y lo enfrenta con la historia de un hombre rico que le quitó a su vecino la única ovejita que tenía para darla, hacerla chicharrón y dársela a comer a sus invitados, David se indigna, ¿no? Le dice Natán a David: ¿qué vamos a hacer con este hombre? Porque este hombre, que era rico y que tenía muchísimas ovejas, tomó de la oveja del que tenía solamente una sola oveja y se la dio a sus invitados. ¿Qué vamos a hacer con él? Y David se indigna y dice: esto no es posible, ¿verdad? Y ahí en el capítulo 12, en el versículo 6, no lo busques, pero ahí les dice David a Natán: debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David mismo se impuso su castigo y su pago de codicia con 4 tantos. Y de esa manera, hermano, murieron 4 de sus hijos. Fíjate qué interesante. Murió el niño o el hijo de Betsabé, que fue concebido como resultado del adulterio de ella con David. Ese primer niño murió, ¿verdad? Nació y nació enfermo y murió a los 7 días. Y luego murió Amnón. Fíjate qué curioso, hermano, que codició a su propia hermana y terminó muerto. Después murió Absalón, que codició el reino y se rebeló en contra de su padre. Y después murió Adonías, que también codició el reino cuando David ya era viejo y trató de quedarse con él. Los 3, excepto el hijo de Betsabé, ¿verdad? Pero los otros 3 codiciaron, igual que su padre había codiciado a esta mujer casada. El problema del pecado es que si no hay arrepentimiento, este va a terminar afectando seguramente a nuestra descendencia. Te pongo un ejemplo más: Nuevo Testamento, Filipenses, ve conmigo ahí empezamos, ¿verdad? Ahí empezamos con nuestra cita base y volvemos ahí a Filipenses en el capítulo 4 y fíjate lo que dice el versículo 11 y 12. Dice Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Fíjate esa palabra que viene a continuación: sé. Esa palabra es importante. Sé vivir con limitaciones y también, una vez más, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy, fíjate la palabra que viene, enseñado. Fíjate esas palabras: aprender, sé vivir con limitaciones, sé tener abundancia. He sido enseñado tanto para estar satisfecho como para tener hambre, lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Fíjate, Pablo está diciendo, hermano, que aprendió, que fue enseñado, que sabe vivir con mucho o sabe vivir, ha sido enseñado a vivir, ha aprendido a vivir también con poco. ¿Por qué? Te pregunto esta mañana, ¿por qué? Porque no es fácil desarrollar una actitud que nos lleve a estar contentos con lo que tenemos o con la situación por la que estamos pasando. No es fácil, ¿verdad que no, hermano? Yo no estoy contento con mi carro, hermano. Yo no estoy contento con lo que gano. Yo no estoy contento con lo que tengo. Yo no estoy contento con lo que soy. Sí, nadie, ni tú ni yo. Por eso necesitamos aprender. Por eso necesitamos ser enseñados. ¿Enseñados por quién? Por el Espíritu Santo. Porque cuesta trabajo. Necesitamos ser enseñados porque no sabemos, porque no entendemos, porque nacimos con una naturaleza egoísta. Yo te pregunto, ¿quién te enseñó a codiciar? ¿O quién te enseñó a envidiar? ¿O quién te enseñó a tener avaricia o celos? Eso nadie te lo enseñó, eso es nato en nosotros. Nacimos con el pecado como un chip en nuestro corazón y nacimos ya egoístas, nacimos ya codiciosos, envidiosos, celosos,
con avaricia. Por eso es que el Espíritu Santo quiere quitar ese pecado, el pecado de la codicia de nuestro corazón, y enseñarnos la bendición de lo que es el contentamiento, el estar contento con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios ha provisto y como Dios nos ha hecho. Ay, hermano, pero no le da pena su cara. Pues es la cara que tengo, hermano. ¿Qué le voy a hacer? ¿Verdad? Cuando me veo en el espejo digo, pues gloria a Dios, ¿no? Amén, gloria, así soy. Así nací y así me moriré con esta cara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la cara que Dios se plació hacer en el vientre de mi madre. Y dice David, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas sin faltar ninguna de ellas. Esta nariz me la dio el Señor, estos ojos me los dio el Señor, esta boca me la dio el Señor, estos pocos pelos me los dio el Señor. Y amén, gloria a Dios. Bueno, yo no sé si estás contento con tu cara, ¿verdad? Pero yo con la mía digo, pues amén. Con tu estatura, con tu complexión, con tus ojos, con el tipo de orejas que tienes, ¿verdad? Pero más allá que eso, contentos con la casita que tenemos, con el carro que tenemos, con los hijos que tenemos, con la esposa, con el esposo que tenemos, con la vida que vivimos. Ay, hermano, es que yo quisiera ser alemán y ser rico y millonario. Pues sí, pero no lo eres, ¿no? Entonces hay que estar contentos, hay que aprender. Fíjate lo que dice, ve conmigo por favor, primera de Timoteo. Primera carta a Timoteo en el capítulo 6. Dice el versículo 7 y 8. Porque nada, escucha eso, hermano. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Somos transformados por el Espíritu Santo cuando permitimos su revelación y su enseñanza de que nosotros no somos dueños de nada, sino solamente administradores. Somos transformados por el Espíritu Santo cuando entendemos que todo lo que tenemos en este mundo aquí se va a quedar y no vamos a podernos llevar absolutamente nada. Somos transformados cuando aprendemos, hermano, que con mucho o con poco podemos ser felices. Cuando aprendemos a estar contentos con lo que tenemos, porque al final de cuentas Jesús dijo, nuestra vida no depende de los bienes que tenemos. Voy a concluir con una cita más, Hebreos, en el capítulo 13. Y con esto estamos cerrando esta enseñanza esta mañana. Hebreos capítulo 13. Y fíjate el versículo 5. Dice el escritor a los hebreos, sean sus costumbres sin avaricia, sin codicia, sin envidia. Y ahí está la contraparte, contentos con lo que tienen ahora. Porque Dios dijo, no te desampararé, porque el Señor nos ha prometido, no te voy a desamparar, ni te voy a dejar. La gente que no conoce a Dios, hermano, da rienda suelta a los pecados de avaricia, de codicia, de envidia, de egoísmo. Es una constante en ellos que se vuelve una costumbre. Se convierte para ellos que no conocen a Dios en un estilo de vida. Piensan y actúan de esa manera. Piensan y actúan codiciosamente con avaricia. Pero el escritor de los Hebreos dice que debemos tener costumbres alejadas. Dice, sean sus costumbres alejadas de la avaricia, alejados de la codicia, de la envidia. ¿Por qué? Y dice el escritor a los Hebreos, porque sabemos, porque entendemos y porque creemos. Fíjate, esas tres cosas son importantes, hermano. Porque sé, porque entiendo y porque creo que Dios es mi único proveedor. Y eso nos debe llevar a estar contentos y agradecidos con lo mucho o con lo poco que tengamos.
¿Cuántos le damos gracias a Dios, hermano? Verdaderamente por la comida que se pone enfrente de nosotros en la mañana, a mediodía y en la noche. ¿Cuántos comen 3 veces al día aquí? Levanten su mano, por favor. Yo quiero ver. Todos. Yo no creo que hay alguien aquí que de mano, yo nada más una vez al día, ¿verdad? Es cuando como. O sea, yo creo que todos comemos 3 veces al día. Aunque sea en la noche, cafecito con pan, ¿verdad? Pero, ¿no? O cafecito con tortillas y frijolitos y una buena salsa. Pero todos comemos 3 veces. ¿Cuántos le damos gracias a Dios? ¿Cuántos le damos gracias al Señor por la comida que tenemos enfrente, por la casa que tenemos? Ay, hermano, ni es mía, la rento. No importa, pero Dios te da dinero para rentar esa casa. Dios te suple para rentar esa casa. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la ropa que tienen o por el carro que tienen, por los hijos que tienen? Amén. Ay, hermano, pero me da un montón de problemas, Pero tienes un hijo sano que está tan sano que te da problemas. Eso es mejor que tener un hijo enfermo en el hospital que se está muriendo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la esposa? Ay, hermano, esta esposa me salió re mal. Pues tú la escogiste. No, entonces sí le doy gracias, ¿verdad? Gracias, Señor, por esta esposa que yo escogí, por este marido que yo escogí también. Gracias por esta ciudad en donde vivo. Cochina ciudad, tan fea, tan horrible, Pues ¿qué haces aquí? Pues aquí vivo, hermano, no me puedo ir. Entonces dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por Morelia, dale gracias a Dios por Michoacán, dale gracias a Dios por México. O sea, hermano, escúchame, necesitamos ser agradecidos por todo. Y necesitamos tener un espíritu de contentamiento por todo. Y el espíritu de contentamiento va a echar fuera todo espíritu de codicia. Entonces, esta mañana vamos a orar. No quiero que levantes tu mano y me digas, porque yo puedo preguntar esta mañana, ¿verdad? ¿Cuántos han sido codiciosos? Y nadie va a levantar la mano porque nadie aquí, ¿verdad? O sea, en otras iglesias sí, pero aquí no. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a cerrar nuestros ojos. Nadie va a orar, pero los que han sido o hemos sido codiciosos o hemos sido envidiosos por algo, vamos a pedir perdón. Amén. Ese es el primer paso. Pedir perdón y luego darle gracias a Dios por lo que tenemos. ¿Cómo ves? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces yo te voy a pedir, ponte de pie y cierra tus ojos ahí donde estás y dile al Señor: Padre, perdóname porque yo reconozco esta mañana, Señor, que he tenido tal vez un poquito de codicia, ¿no? O tal vez más o menos sí he codiciado. O tal vez, Señor, yo soy codicioso tremendamente, terriblemente. Perdóname. Perdona mi espíritu envidioso, perdona mi deseo de tener lo que otros tienen o lo que otros son. Perdóname, Señor. Perdóname porque he codiciado a gente en las redes sociales por cómo se ven, por cómo se visten, por la riqueza que tienen. Perdóname, Señor. Perdóname porque he codiciado tal vez a familiares o amigos o a vecinos o a hermanos de la congregación. Perdóname porque he codiciado el talento de otras personas o el don de otras personas. Perdóname porque he codiciado lo que otros tienen o lo que otros son, la estatura de otros o la complexión de otros o la apariencia de otros. Perdónanos, Señor. Saca de nuestra vida, echa fuera de nuestra vida, Señor, todo espíritu inmundo de codicia, de avaricia, de envidia, de celos. No queremos ser rebeldes a tu mandamiento que dice: no codiciarás. No queremos ser rebeldes a tu palabra. No queremos transgredir tu palabra. No queremos violar tu palabra, Señor. Más bien lo que queremos es obedecer tu palabra. Perdónanos porque hemos violado el 10º mandamiento de no codiciar. Perdónanos, Señor, porque lo hemos hecho a veces inconscientemente y a veces muy conscientemente. Perdónanos, Señor. Pero hoy te pedimos, Padre, nos arrepentimos y hoy te pedimos que eches fuera de nuestra vida todo espíritu inmundo de codicia en el nombre de Jesús.
Si este pensamiento de codicia fue implantado por nuestros padres o por nuestra madre en lo particular, o por nuestro padre en lo particular, o por nuestros abuelos o familiares, Padre, rómpelo en el nombre de Cristo Jesús. Si esto fue algo que nació en nuestras vidas porque fuimos pobres, o porque otros nos rechazaron por nuestra apariencia física, o porque otros nos rechazaron por lo que no teníamos o por lo que teníamos, Padre, límpianos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Nos arrepentimos y te pedimos, Espíritu Santo, que vengas y traigas restauración y renovación, Señor. Y hoy te pedimos que podamos estar contentos. Revélanos y enséñanos a estar contentos, a estar agradecidos, a darte gracias a ti, Señor, de todo corazón por lo que tenemos y por lo que tú has provisto para nuestras vidas. Ahora yo te voy a pedir algo. Ahí con tus ojos cerrados, dale gracias al Señor por lo que tienes. Si tienes un trabajo, dale gracias a Dios por él. Tú dices, ay hermano, es que es un trabajo horrible, odioso. Dale gracias a Dios por él, porque tienes un trabajo. Dale gracias a Dios por tu casa. Dale gracias a Dios por tu familia, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Dale gracias a Dios. Alguien dice, hermano, yo me estoy divorciando, o yo soy madre soltera, o yo soy divorciado, divorciada. Dale gracias a Dios. Dile, Señor, gracias porque estoy en esta situación, y tal vez en esta situación de divorcio, tal vez en esta situación de soledad, puedo buscarte más, puedo orar más, puedo planear mi vida de otra situación, de otra manera, para buscarte más a ti. Gracias, Señor. Gracias por la situación que tengo ahora. Gracias por la situación que estoy viviendo. Dale gracias a Dios por el dinero que tienes. Dale gracias a Dios por el vehículo que tienes, por la familia que tienes, por los hijos que tienes. Agradécele al Señor, aunque te den problemas, aunque sean difíciles. Dile, gracias, Señor, por este hijo, por esta hija. Gracias porque son buenos hijos, porque a lo mejor, Señor, no te buscan, pero Padre, un día de estos te van a buscar. A lo mejor son paganos, a lo mejor no son cristianos, pero Señor, tú vas a tocar su corazón y vas a hablar a su vida, y los vas a traer a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor por su salvación en el futuro. Dale gracias a Dios por la casa que tienes. Dale gracias a Dios por los bienes que tienes. Dale gracias al Señor esta mañana por tú quién eres, por tu cara, por tu nariz, por tus ojos, por tus orejas, por tu boca, por tu pelo, por tu complexión, por tu estatura, por tu tez. Si es blanca, si es morena, dale gracias al Señor. Dile, gracias porque tú me hiciste así, Señor. A ti te plació hacerme así. A ti te gustó hacerme así, y yo te doy gracias, Padre. Y dile al Señor esta mañana, gracias por ser bueno conmigo. Gracias por ser fiel conmigo. Gracias porque tú vas a proveer, porque tú vas a seguir supliendo para mis necesidades en el futuro. He visto tu mano de fidelidad, he visto tu mano que ha suplido en el pasado y que está supliendo en el presente, y estoy seguro y convencido que tú seguirás supliendo para el futuro, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te bendecimos, te amamos, te alabamos, te glorificamos. Y pedimos, Espíritu Santo, que tú nos enseñes a vivir con un espíritu de contentamiento y de gratitud. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.